sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Habla Pablo y el director vicepresidente de Foro Penal en esta nueva entrega, una entrega muy especial, por cierto, de Aquí se habla libertad por RCR 750M. Nos pueden escuchar a través del canal en vivo de YouTube de RCR 750M. Ustedes ponen RCR 750 en vivo y les sale pues de inmediato el canal para escucharnos, y también a través de rcr.tv. Les saludo muy cordialmente, no solamente en nombre de Foro Penal, de todos nuestros activistas, nuestros voluntarios, los abogados que trabajan con nosotros y que todos los días dejan pues la piel en los tribunales tratando de luchar contra las violaciones graves a los derechos humanos, sino también en nombre de la emisora. Les saludo en nombre de la Dirección General de la estación, de la producción general y de todo este equipo pues, que hace que todos los martes pues sea posible traerles a ustedes la realidad, contarles a ustedes la realidad sobre las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Hoy es un día, como les decía, muy particular, muy especial, porque hoy se cumplen 21 años de aquellos aciagos y muy lamentables sucesos del 11 de abril de 2002, donde decenas de personas fueron heridas, se produjeron 19 asesinatos, y en mi criterio personal se abrió la puerta y se demostró ya desde aquel momento que en Venezuela existía una vocación represiva, sistemática y generalizada contra todo aquel que de alguna manera se atreviese a opinar de manera distinta, se atreviese a cuestionar a el gobierno en nuestro país. Hoy es un programa muy especial también porque tenemos también con nosotros a nuestro director presidente, Alfredo Romero. Aquí está ya con nosotros. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? Bueno, saludos a todos. Y ya tiempo que no estaba conectado acá en el programa. Sabemos que es complicado, digamos, salir y estructurar todo este programa. Por eso te agradezco y agradecemos el equipo del Foro Penal, te agradece por estar siempre pendiente de este programa todos los miércoles. Todos los martes, hoy es martes. Todos los martes, perdón. Hoy es martes. Pero bueno, aquí estamos, Alfredo. Bueno, mira, y estaba comentando yo, no sé si llegaste a escucharlo, que hoy es un programa especial, hoy tenemos un programa especial, porque hoy se cumplen 21 años de los sucesos del 11 de abril de 2002. Sucesos que tenemos todos prohibido olvidar, sucesos que en mi criterio, vamos a comentar, si quieres tú y yo un poquito de eso, de alguna manera sirvieron como de primera muestra de que en Venezuela existía de parte del gobierno pues una sistemática y generalizada vocación represiva que para mantenerse en el poder pues no dudó en su momento de recurrir a violaciones gravísimas a los derechos humanos que también, hay que decirlo hoy, muy lamentablemente, al día de hoy están absolutamente impunes. No solamente no hubo justicia en la esfera local, en la esfera nacional, sino que además los organismos internacionales de tutela de los derechos humanos a los que acudimos en su momento
pues tampoco nos han dado respuesta hasta esta fecha, y hablo específicamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tú recuerdas todo eso, ¿verdad, Alfredo? Todo lo que vivimos, todo lo que pasamos en aquellos momentos. Uy, creo que Alfredo se nos quedó congelado. Bueno, recordemos que en aquel momento, el 11 de abril de 2002, se dio una manifestación multitudinaria, quizás la manifestación más grande que ha tenido lugar en el país, contra toda una serie de políticas públicas que se habían venido adelantando desde el gobierno nacional, que habían afectado sensiblemente a la industria petrolera nacional, y que de alguna manera generaban muchísimo descontento en la población, ¿no? En ese momento, dependiendo de cómo lo veas... Gonzalo, ahora como que sí, ¿no? Sí, ahora sí estás ahí. En ese momento, entonces, dependiendo de cómo lo veas, se dio un golpe de Estado, un vacío de poder. El punto es que el entonces presidente Hugo Chávez Frías fue depuesto temporalmente del poder, y eso pues condujo a toda una serie de situaciones que al final del día terminaron con la restitución del entonces presidente, reitero, Hugo Chávez al poder, y con un saldo altísimo de víctimas de violaciones muy graves a los derechos humanos. Les reitero, 19 asesinatos. Si no me falla la memoria, Alfredo, 18 perdieron la vida ese mismo día, y uno de ellos perdió la vida un poco después a consecuencia de las heridas que sufrió en esa situación. Bueno, primero yo creo que es bueno recordar y recordarnos, pues, sobre todo al grupo también de Foro Penal que nos une, que nos oye en este programa, y que queda además también guindado ahí en la página web del Foro Penal y en YouTube, que nosotros comenzamos nuestro activismo por los derechos humanos precisamente hace 21 años, como consecuencia de ese 11 de abril del año 2002, y lo digo porque son 21 años que han pasado, y bastante tiempo, y ahorita es un tema que era tan, digamos, que lo tenía en la memoria, digamos, allí siempre. Ha pasado tanto tiempo y tantos casos y tanta represión y tantas víctimas, que el 11 de abril lamentablemente quedó atrás, ¿no? Pero por un lado, quería ratificar lo que tú decías, hay impunidad absoluta en cuanto al 11 de abril del año 2002, porque hay unos policías metropolitanos que en el proceso quedó claro que no tenían responsabilidad, y en el supuesto negado de que ellos tuviesen responsabilidad, esto es muy importante hacerlo notar. Supongamos que dicen, no, sí, ellos fueron responsables. Ok, hablemos a los que consideran que ellos son responsables. Solo serían responsables, de conformidad con el proceso judicial que se llevó a cabo, del asesinato de 2 personas y un tercero relacionado allí. Pero siendo que hubo 19 personas asesinadas, si solo nos referimos a los asesinados, estamos hablando de que más de un 80% de las víctimas quedaron impunes, ¿no?, de los asesinados. Hay que recordar que hubo personas disparando en el puente, hubo personas disparando en la parte de abajo de la avenida Baral, cerca del Liceo Fermín Toro, y esas personas quedaron captadas en videos y en fotografías que presentamos, por cierto, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y al día de hoy esas personas quedaron totalmente libres, ¿no? Los expedientes, por cierto, archivados, y debo decirlo, lo hizo la fiscal Luisa Ortega Díaz, ¿no? Archivó todos los expedientes, e incluso hubo una amnistía que se le otorgó a muchas de estas personas que estaban involucradas, pues, en estos asesinatos. El hecho es que, como tú bien decías, bueno, asesinaron varias personas que fueron asesinadas y murieron ese mismo día, como el caso de Jesús Mohamed Espinosa Capoto, Víctor Reynoso, que murió en el Liceo Fermín Toro, o por ejemplo, cerca del Liceo Fermín Toro, o otra serie de personas, pero hubo otro que fue este ciudadano español, que ahora se me fue el nombre, Gonzalo, se me acaba de perder, lo tenía en la punta de la lengua ahorita y se me fue, que murió posteriormente, quedó, digamos, inválido, y pues, posteriormente murió. Pero además de eso, hay muchas personas que resultaron heridas de bala ese día,
mujeres y hombres que estaban manifestando o que estaban en esta marcha, sobre todo en la zona de la Avenida Baral, y que fueron disparadas y quedaron heridas de bala. Es José Antonio Gamayo. José Antonio Gamayo. Sí. Hay un caso que yo quiero recordar, porque es un caso muy emblemático, no por el hecho de que sea ese particular caso el más importante, sino porque hay un video que es muy impactante, que es el disparo que recibe en la cara Malvina Pesate, quien, por cierto, llevo tiempo que no la veo. Bueno, luego de este proceso y luego de los servicios quedamos muy amigos, y ella muy amiga del Foro Penal. No sé dónde, que ha parado sus días, no sé dónde está hoy ahora, porque los venezolanos pues han lamentablemente incluso salido muchos del país. Pero el hecho es que hay un video que lo pueden conseguir en YouTube, a Malvina Pesate colocan, y van a encontrar el disparo que recibe ella en la cara en vivo, pues, ¿no? Allí en un video que es impactante, ¿no? Uno de los videos más impactantes, creo yo, del 11 de abril, donde, por cierto, ella recibe un disparo en la cara y al frente de ella muere este periodista Jorge Tortosa, más adelante, ¿no? Y se ve claramente que alguien disparaba del norte hacia el sur, y cuando nosotros captamos videos, encontramos, y quiero decir del norte hacia el sur, porque si los responsables de los asesinatos hubiesen sido los policías metropolitanos, el disparo hubiese sido del sur al norte, que es donde se encontraban los policías metropolitanos. Estas personas recibieron el disparo del norte hacia el sur, es decir, donde se encontraban pistoleros disparando abajo del puente Yaguno y encima, e incluso en las esquinas más adelante del puente Yaguno, que nosotros estudiamos eso, hicimos un mapa, incluso hicimos una maqueta muy grande que presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y un estudio muy claro de las diferentes zonas y fases de esa masacre, vamos a llamarlo, que ocurrió allí el 11 de abril, ¿no? El hecho es que, bueno, resultaron estas personas asesinadas. Hoy en día el Foro Penal lleva ya más de 21 años, o más de 20 años, bueno, nosotros como integrantes y como formadores del Foro Penal llevamos más de 20 años en el activismo, y como yo decía en un video reciente, esto marcó el 11 de abril, es decir, el comienzo de lo que tú decías, Gonzalo, también en un video que sacaste, lo que nosotros ya veíamos como el inicio de crímenes de lesa humanidad o de represión política sistemática que iba a constituirse posteriormente lo que hoy ya la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional define como crímenes de lesa humanidad. Nosotros ya desde ese momento vimos cómo se fueron estructurando milicias armadas que atacaban a la población que manifestaba, y que hoy en día para todos es como común que en una manifestación, una marcha, aparezcan milicias armadas. Ya hay reportes de la Misión de Determinación de Hechos, de la ONU, de la Comisión Interamericana, que hablan de estas milicias armadas que han participado en manifestaciones disparando, etcétera. Y bueno, y ya el día de hoy estamos hablando de miles y miles de víctimas de diferentes manifestaciones que han resultado, pues, no solo asesinadas, sino heridas o incluso reprimidas por las autoridades, por las policías y guardias nacionales, y muchos de ellos detenidos. Lo que el 11 de abril se veía como algo importantísimo para nosotros, hoy en día quedó lamentablemente como un punto en la historia que solo marcó el comienzo de lo que sería, o la raíz, digámoslo así, de lo que hoy en día es ese gran árbol de represión y maquinaria de represión que existe en el país. Sí, Alfredo, y quisiera también hacer un poco de memoria con respecto a lo que se hizo. Nosotros en una primera instancia, en ese momento éramos solo 5 abogados, decidimos, a mí me llamó fue Alfredo, para que de alguna manera ya como penalista colaborara en esto. Decidimos asistir a los familiares de algunos de los asesinados en ese momento. Y yo recuerdo, Alfredo, que nosotros lo primero que hicimos, en ese momento ya estaba publicado en Gaceta Oficial el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
lo que hacía que evidentemente para Venezuela, por lo menos a los efectos de nuestro país, ya se hubiesen considerado como tales los crímenes de lesa humanidad. Todavía no estaba constituida formalmente la Corte Penal Internacional, no se podía acudir a la Corte Penal Internacional, pero entonces acudimos al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala plena, donde le pedimos que en esa instancia se centralizaran todas las investigaciones que estaban dándose. Fueron 79 investigaciones que se abrieron en ese momento sobre los sucesos del 11 de abril. Y eso no lo digo yo, eso no lo dice Alfredo, eso fue lo que dijo el Estado venezolano cuando le tocó plantear su caso, cuando le tocó plantear sus argumentos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ya se veía allí que iba a haber manipulación de evidencias, que no se iban a conducir las investigaciones de manera objetiva e imparcial, y lo que era más grave, que no se iba a manejar la situación sino como una suerte de supuestos hechos aislados que no eran, de acuerdo a la visión del gobierno, violaciones graves a los derechos humanos, mucho menos crímenes de lesa humanidad. Nosotros acudimos al Tribunal Supremo de Justicia con lo que llamamos en aquel momento una acción de imputación formal, donde señalábamos quiénes a nuestro criterio deberían ser investigados y explicábamos que estos hechos, pese a que la Corte Penal Internacional todavía no tenía jurisdicción sobre la causa, y además porque había que agotar primero las instancias internas, debían ser manejados como crímenes de lesa humanidad. De hecho, Alfredo, yo no sé si tú lo recuerdas, pero hasta llegó a circular una ponencia admitiendo esa solicitud del magistrado Alfredo García García, que después falleció. Pero esa ponencia misteriosamente fue retirada y luego sencillamente... Sí, Antonio García García. Antonio García García, sí. Y esa ponencia se retiró y de hecho se desestimó nuestra solicitud formal de investigación. Pues nosotros lo que queríamos era que se llegase a la verdad, lo que queremos todavía es que se llegue a la verdad. Por eso tuvimos que acudir a instancias internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por cierto, te comentaba, ayer Alfredo y yo estábamos conversando y hemos remitido ya una comunicación formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día de hoy, explicándoles que bueno, que hoy se cumplen 21 años de los sucesos del 11 de abril de 2002, y que pese a que se culminó con todo lo que se tenía que culminar, pese a que se siguieron todos y cada uno de los pasos procesales que se tenían que dar, incluso, como ya lo dijo Alfredo, estuvimos en una audiencia allí donde se explicaron los hechos, y después de eso, en agosto de 2007, consignamos ya nuestra respuesta, nuestras conclusiones definitivas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pese a que todo eso se hizo, ya fíjense ustedes, ya para el 2007, todavía de 2007 hasta acá no ha habido respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual llama mucho la atención, porque es dejar desprovistas a las víctimas de esa necesidad, de ese derecho que tienen de la justicia, de la verdad. Y eso pues hemos remitido hoy, precisamente en el marco de esta conmemoración de los 21 años del 11 de abril de 2002, pues una comunicación a la Comisión Interamericana exigiéndole respuesta. Que nos digan qué pasó, porque todo se hizo, todo lo que procesalmente había que hacer se hizo. El Estado incluso se defendió, presentó sus alegatos, presentó sus argumentos, presentó sus observaciones, nosotros presentamos nuestras observaciones, se dio la audiencia, ellos presentaron sus conclusiones, nosotros presentamos las nuestras, hasta ahí llegaba la actividad procesal que nosotros podíamos hacer, y pese a que en reiteradas oportunidades, incluso en reuniones personales allá, hemos planteado la necesidad de que este caso se decida, pues hasta el día de hoy no ha habido respuesta y no hemos sido notificados de ninguna resolución con respecto a esto. Esto es muy grave porque deja a las víctimas en desamparo, y es algo que nosotros estamos pues reclamando en este momento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sí era plenamente competente para conocer de estos hechos, que sí tenía todas y cada una de las herramientas legales internacionales para afrontar estos hechos, no para establecer responsabilidades individuales, porque eso no es misión ni de la Comisión ni de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero sí para determinar si hubo o no responsabilidad del Estado en todos estos sucesos que se dieron, y lamentablemente eso no se ha producido el día de hoy. El caso que tú comentabas, Alfredo, que verdaderamente fue impactante, de Malvina Pesate, pese a que hubo un video que le dio la vuelta literalmente al mundo,
en el que ella recibía ese disparo en el rostro, le entró por aquí, por cierto, por la mejilla, gracias a Dios, unos milímetros más y la mata. Pese a que se vio ese video, luego no hubo investigación con respecto a esos hechos. Como no hubo investigación con respecto a otros hechos, que quizás a quienes son más cercanos al gobierno les resultan de alguna manera emblemáticos. Recordemos que, por ejemplo, se creó una tesis de unos supuestos francotiradores que estaban en el Hotel Edén, también en el centro de Caracas en ese momento. De hecho, se detuvo a unas personas que estaban allí. Una de ellas tenía, lo recuerdo claro, porque eso era exactamente lo que decía el informe policial al respecto. Se le decomisó un revólver calibre 38 con unas balas sin percutir, es decir, con balas que no habían sido disparadas. Se detuvo a un grupo de personas que eran los supuestos francotiradores. Nunca se abrió una investigación formal por eso, nunca. Y esas personas que estuvieron detenidas durante esos días, luego, inmediatamente después de restablecido el gobierno de Hugo Chávez, fueron liberadas sin más. Es decir, la propia tesis de los francotiradores, elaborada por los propios oficialistas, se cayó porque ni el CICPC, ni la Fiscalía, ni ningún otro organismo público pues quiso investigar qué había ocurrido allí o quiénes eran los que en realidad estaban disparando en ese momento. Decía yo que había además 79 investigaciones, de las cuales solo se tiene noticia de que 3 hayan pasado a fases posteriores del proceso. Hubo 2 condenatorias muy dudosas, una la que menciona Alfredo, de los policías metropolitanos y de los comisarios Viva, Forero y Simonovic, una condena que no tiene desde el punto de vista jurídico, y lo digo porque hemos analizado el expediente completamente, ni pies ni cabeza. Luego hubo otra condena, no sé si la recuerdas, Alfredo, a unos guardias nacionales que eran los que supuestamente estaban en la esquina de Marcos Parra, disparando, pero tampoco se llegó a nada allí, y creo que al final solo se les condenó por algo así como el uso indebido del arma de fuego y algunos delitos menores. Salieron en libertad casi inmediatamente. Y la tercera situación que llegó a sentencia fue la de los denominados, a mí no me gustan estas denominaciones, pero así lo conoció el público, pistoleros de Puente Llaguno, que condujo a su absolución. En definitiva, lo que se impuso fue una suerte de verdad oficial, entre comillas la pongo, sobre los hechos, que nunca llegó al fondo del asunto. Nunca explicó, por ejemplo, por qué los guardias nacionales, si hubo de verdad un enfrentamiento entre grupos del oficialismo y de los manifestantes, por qué la Guardia Nacional que estaba allí no intervino para sencillamente evitar esos enfrentamientos. ¿Qué pasó? No recuerdo cuántos eran, Alfredo, pero nosotros identificamos a más de 70 personas disparando en una varal norte-sur. Y esas personas jamás fueron investigadas, y como bien lo dijiste tú, llegó un momento en el que se dictó una ley de amnistía que en su primera impresión pues nos parecía a nosotros que era un gesto adecuado, porque estaba ganado pues a no investigar a las personas que habían participado en esa manifestación y como a dar un buen gesto ante el país, pero al final del día resultó ser otra cosa, resultó ser una herramienta para que ninguna de estas personas que sí habían cometido irregularidades, que sí habían cometido delitos, fuera investigada. Entonces, al final del día lo que queda es la impunidad o la oscuridad. Eso es lo que a mí, el sabor que después de 21 años me deja a mí en la boca. El 11 de abril de 2002 es el sabor del silencio, el sabor del olvido, el sabor de la impunidad. Sí, fíjate, Gonzalo, quería enseñarles que conseguí aquí a ver si se logra enfocar aquí, no sé si se enfoca bien o no el video o no sí, ahí está. Fíjate, este es el video donde resulta, le disparan primero al periodista Jorge Tortoso y después a Malvina Pesate, que está aquí, está amarillo, que era de Primera Justicia. Le disparan en la cara y cae, ¿no? No sé si se nota bien, Gonzalo, allí. Sí, se vio, ahí está. Fíjate, ahí está cuando le dispararon a Jorge Tortoso, y después vas a ver otra vez a Malvina que cayó, y mira cómo le dispararon en la cara con ese, y bueno, y sobrevivió. Una cosa impresionante, pues lo que le pasó, y que hoy en día, bueno, milagrosamente decir, sobrevivió a ese disparo, ¿no? Pero digo, es que nunca se abrió una investigación sobre la situación de Malvina. Nunca. Pero sobre ninguno de los casos, porque al final las investigaciones... Cuando el Estado venezolano presenta el resumen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de las investigaciones que abrió, de estas 79 investigaciones, ahí no estaba el caso de Malvina Pesante. Es decir, nunca se abrió una investigación por esa situación. Como tampoco se abrió sobre los supuestos francotiradores que estaban en los hoteles aledaños a la zona donde se produjeron más muertos. Tampoco se abrió una investigación. Sí, bueno, y quiero decir que, claro, con esta situación de que muchas personas del gobierno que participaron pasaron también a la oposición, esos saltos de aquí y de allá, muchas de las personas, voy a decir, que participaron también en ese 11 de abril, en un momento ya están fuera del gobierno, del lado incluso hasta supuestamente de la oposición, y yo debo decir que eso también implicó, creo yo, resultó en que se tratara como de apagar y de ocultar. Se nos fue Alfredo otra vez. Sí, eso también contribuyó. Saltos de... Estabas hablando tú, por llamarlo de una manera coloquial, contribuyeron también de alguna manera que se tratara de echar tierra al asunto y se olvidaran un poco las cosas. Claro, es así. Es así. Bueno, así empezó, por cierto, en nuestro activismo de derechos humanos. Ya yo venía trabajando el tema de prisiones, pero nunca el tema de la represión por motivos políticos. Y así empezó el tema del trabajo de la asistencia gratuita a las víctimas, precisamente con el apoyo inicial que se le dio a Muhammad Merhi, padre de Jesús Muhammad Capote, que fue un muchacho, como lo recordaba Alfredo, que murió de un balazo en la cabeza en esos momentos, ¿no? Y una de las cosas que llama mucho la atención era lo certero de los disparos en aquel momento. No eran disparos a lo loco, eran disparos dirigidos específicamente a la masa que estaba tratando de subir por la avenida Baral desde el sur hacia el norte, y no se detectaron, por cierto, salvo unos casos que todavía no está claro y que tampoco fueron investigados, no se detectaron disparos desde el sur hacia el norte, es decir, desde la manifestación hacia arriba no se detectaron disparos. Y de hecho lo que se ve en los videos es estos dos camiones de lo que era entonces la Policía Metropolitana recibiendo un asedio, un ataque desde el norte hacia el sur. Que estaban atacando directamente a esos funcionarios de la Policía Metropolitana. No es que la Policía Metropolitana nunca hubiera cometido abusos, porque sí, pero por lo menos en ese momento no se detecta que hayan sido ellos los que dispararon en sentido norte-sur, sino por el contrario, los que dispararon en sentido norte-sur eran estos civiles armados que de alguna manera estaban tratando de sobrepasar esa especie de barricada que les puso allí la Policía Metropolitana, y gracias a Dios que la pusieron, por cierto, porque si no los resultados hubieran sido mucho más graves, mucho más desalentadores, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que puede resumir lo que se vivió en aquel día, en aquel momento. Se ha hablado mucho sobre eso, se ha escrito mucho sobre eso, pero sin embargo la palabra que sigue describiendo todo esto es impunidad. Impunidad y falta de verdad. Son las palabras, diría yo, que siguen describiendo todo esto. Pero mira, Alfredo, tenemos que ir a un corte, ya estamos finalizando la primera parte del programa. Después vamos a conversar con dos de nuestros queridos voluntarios del Foro Penal, con Lucía Quintero y Luis Armando Betancourt, a los que les quiero preguntar, ya desde el punto de vista más personal, cómo vivieron esos hechos, es decir, qué recuerdan ellos de esos hechos, porque los dos, si no me falla la memoria, ni siquiera eran abogados en ese momento, eran estudiantes de Derecho, y quiero que nos cuenten un poco cómo ellos vivieron eso, pero lo vamos a hacer ya regresando a la segunda parte del programa. Así que, bueno, por ahora nos despedimos, los invitamos a seguir en sintonía, vamos a seguir hablando de este tema y ya volvemos con un poquito más de Aquí se habla libertad. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Buenos días. Estamos Gonzalo, quería comentarte que, bueno, ustedes saben que la parte musical en el lado mío de Gonzalo es muy importante y particularmente en mi caso yo tengo varias canciones incluso colocadas en plataformas digitales, Spotify, YouTube, Apple Music, ese tipo de plataformas. Y hay dos canciones relacionadas con el 11 de abril. Una que se llama ¿Cuántos? No sé si recuerdas, Gonzalo. Sí. ¿Cuántos? Sería bueno ponerla, no sé si nuestro operador puede conseguirla en YouTube y la pone, que se llama ¿Cuántos? De Alfredo Romero, a lo mejor, para que la oigamos, que se refiere precisamente a los hechos ocurridos el 11 de abril. Y me llama la atención porque el coro de la canción es ¿cuántos muertos? ¿No? O sea, ¿cuántas personas más van a morir? Y lamentablemente en esa época, cuando me hice esa pregunta, no sabía lo que iba a pasar posteriormente y las diferentes víctimas que hubo, incluso en proporciones grandiosas posterior al 11 de abril, ¿no? Sí. Hay otra canción que se llama Canción contra el Terror. Espero que nuestros productores la encuentren. Se llama ¿Cuántos? Ponen ¿Cuántos? Alfredo Romero y les aparece. Si la encuentran, sería bueno que la pusieran. No sé. Sí, y otra canción que se llama Canción contra el Terror, que ya es como la segunda parte de ¿Cuántos?, que es esa canción que suena precisamente en este programa, que también está en las plataformas digitales, que es la que con la que comenzamos y finalizamos, es como la cortina pues de este programa. Esa canción también es como la segunda parte, digamos, de ¿Cuántos?, porque ya habla de lo que posteriormente ha venido ocurriendo. Digo, los invito porque, bueno, la parte, a mí me encanta que puedan oír las canciones y puedan opinar y compartir. Y que, como bien saben ustedes, los que nos oyen, además nosotros hacemos estos conciertos llamados Trovadores por Derechos Humanos, que son conciertos de incidencia que llamamos nosotros para no solo compartir con la música, sino dentro del concierto hablamos de todas estas situaciones, de las víctimas y lo que está ocurriendo en cuanto a estos temas que nosotros vivimos día a día, ¿no?
Así es. No sé si nuestra productora, nuestra querida Catherine, ya tiene en línea a las dos personas que íbamos a llamar hoy. ¿Están allí, Catherine? Ok, vamos con primero las damas, con Lucía Quintero. Hola, buenas. Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo te va? Chévere, encantada. Un gusto saludarlos y tenerlos, aunque sea por este medio. Así es, aquí estamos los dos, Alfredo y yo. Mira, Sí, Lucía, lo estaba escuchando la última partecita. Saludos, Alfredo. Saludos, ¿cómo estás? Mira, Chévere. cuéntanos, ¿qué recuerdas tú? ¿Cómo viviste tú el 11 de abril de 2002? Bueno, yo creo que esa es una de las fechas que permanecerán en la memoria nuestra y de generaciones siguientes, y creo que nosotros como abogados, pues, lo escribí esta mañana incluso en un tuit diciendo que para mí eso marcó el hito, el inicio de la destrucción del sistema de justicia en el país. Ese día yo era estudiante del último año de Derecho en la Universidad de los Andes, y desde varios días antes y otros días después estaba bloqueada la ciudad absolutamente. E incluso recuerdo que ese día salimos de clase y fue imposible llegar al apartamento en el que vivía, y me tocó perrotar como 3 noches en casa de una amiga, María Alejandra Riani, por la Avenida Las Américas, porque realmente la ciudad estaba bloqueada por el tema militar, pero además del tema militar era que el gas lacrimógeno había que tener las ventanas cerradas, los paños con vinagre en la mano, porque todo el tiempo andabas con el gas pimienta en todos lados, ya no era en la calle, ya era en los apartamentos, en todos lados se metía el gas. Bueno, fíjate que eso que tú dices es importante, porque la gente tiende a recordar solo lo que pasó en Caracas, pero no fue solo en Caracas donde se dieron esas manifestaciones, se dieron manifestaciones en todo el país ese día, ¿no? Sí, claro, y en el caso de la ULA, pues por ser una ciudad estudiantil con mucho más fuerza en ese momento, pues las manifestaciones de por sí eran fuertes, y en esos días, pues mucho peor. Sí, señor. ¿Y qué sentiste, Lucía? Cuéntame. ¿Qué sentías? ¿Qué sentías? ¿Qué sentías? ¿Qué veías del país? Susto, preocupación, no sabíamos qué hacer, incluso mucha desinformación, porque se decían muchas cosas a la vez y uno no sabía qué creer. Y en el caso nuestro también mucha angustia por el tema de que íbamos a perder el año escolar, porque cuando uno está por graduarse está con esa ansiedad de que ya terminó la carrera y quiere salir, y eso también se estaba jugando en ese momento, que no sabíamos si lo íbamos a poder hacer o no. Pero en principal, por lo que ocurría esos días, era angustia, entre otras cosas, por lo que estaba pasando, pero también era por la desinformación y los rumores que iban y venían de tantas cosas. Como usted decía, la protesta más fuerte fue en Caracas, y entonces se decían tantas cosas de las matazones que se estaban haciendo en Caracas y en otras ciudades del país también. Sí, era muy grave. Fíjate que tú hablas de la desinformación. Yo recuerdo el tema de que incluso el poder tomó los canales de televisión, una cadena nacional, y entonces en aquel momento RCTV partió la pantalla en dos, y por un lado transmitía la cadena nacional, pero por el otro transmitía lo que estaba pasando. Sí, que eso le causó el cierre de Radio Caracas. En definitiva. Sí, Oye, pero, gracias. No te quito más tiempo porque tenemos a Luis Armando Betancourt también pendiente, pero gracias por esa... Vale, saludos Alfredo, saludos a Luis Armando, saludos a la audiencia, y gracias por refrescar estos momentos que creo que es necesario tenerlos en mente, no solamente nosotros que los vivimos, sino las nuevas generaciones, para evitar que hechos como este sigan ocurriendo en el país. Bueno, gracias, Lucía. Y fíjate que Lucía habla de las nuevas generaciones, Alfredo, y tú te pones a ver, ya son 20 adjuntos, sino además coordinador del Estado Carabobo, del Foro Penal. Cuéntame, Luis Armando, ¿cómo viviste tú el 11 de abril? Bueno, yo recuerdo estar en primer año de la Escuela de Derecho en ese momento. En mi familia, no sé si lo saben, pero son 18 abogados en total. Recuerdo que las conversaciones entre abogados, cuando yo estaba apenas estudiando Derecho, era todo una incertidumbre jurídica en cuanto a lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. A nosotros en el universidad, recuerdo que el profesor Alfredo Quintero, quien me daba Derecho Constitucional, él preocupado en cuanto a lo que ocurría o lo que ocurrió, hizo que sin duda alguna se elevara en mí una preocupación y a su vez una
una motivación para estudiar el tema de derechos humanos, y además de eso unirme a la campaña estudiantil en cuanto a la protesta por la violación de derechos humanos me hizo conocer un poco más el tema de derechos humanos y estudiar un poco la materia penal. Recuerdo también un profesor, Carmelo Flores Cazorla, que fue el que mencionó, recuerdo en ese tiempo, unos años después transcurrido, al foro penal, y desde ahí fue donde escuché yo el foro penal, que era la lucha, y estaban ustedes denunciando, creo que los primeros que yo escuché en la época estudiando Derecho, escuchando esa violación de derechos humanos, lo que hoy se ha traducido en una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos. Cada vez que yo veo la historia del 11 de abril en las redes sociales, en la televisión, por ustedes mismos, cuando como protagonistas de ese momento, es quienes narran esa historia, yo siento es un por todo lo que ocurrió, lo que ha sido la Gran Caracas y lo que se vivió en gran parte del país. Nosotros desde acá en ese tiempo lo vimos por televisión porque estaban restringidos muchos los accesos a otros sitios, con una campaña de desinformación gigante, lo que fue el inicio para todas las violaciones de derechos humanos, lo que ha ocurrido en Venezuela hasta el día de hoy. Sí, muy grave. ¿Y qué sentía, Leo Armando, un joven estudiante de Derecho, empezando la carrera, enfrentarse a una situación así? Mira, yo al principio, cuando escuchaba a mis tíos, a mi familia, escuché lo que se ocurrió. Defender porque las leyes quizás no podían ampararme, porque no podían amparar lo que estaba escrito, no era lo que se cumplía, y veía que eso a lo mejor iba a ser algo que no era productivo, pero sin duda alguna, luego de empezar esta lucha por los derechos humanos y estudiar un poco las leyes, la jurisprudencia, y lo que ha ocurrido el día a día, me doy cuenta que fue simplemente el inicio para enamorarme de la profesión, lo que hoy ejerzo y lo que hoy trabajo, gracias a Dios, junto con ustedes, de los cuales aprendo todos los días. Qué bueno, Luis Armando. Bueno, muchas gracias. De verdad que muy contundente tu testimonio, porque fíjate, de eso también surgió. Nosotros, ¿verdad, Alfredo? Nosotros pensábamos que esto iba a ser en aquel momento algo coyuntural, ¿verdad? Que íbamos creo que Alfredo se nos perdió también. Pero bueno, en aquel momento pensamos que nos íbamos a limitar a la asistencia. No, disculpa, Gonzalo, es que entran llamadas, como estoy por el celular, entran llamadas y se corta. Que nosotros, decía Alfredo, que nosotros pensábamos que esto iba a ser una cosa coyuntural, que nos íbamos a ocupar de esto dentro de esa vocación de servicio que teníamos en aquel momento, y que íbamos a parar allí, que esto no iba a cesar, pero lamentablemente continuó. Y recuerdo que continuamente teníamos que llevar tanto a la Comisión Interamericana como al Tribunal Penal Internacional. Nosotros fuimos al Tribunal Penal Internacional, a la Fiscalía, en 2004. Fuimos la primera ONG latinoamericana que acudió allá a denunciar la situación de Venezuela. Y teníamos que llevar continuamente actualizaciones de lo que venía pasando en el país, ¿no? Ese trabajo, bueno, que tiene ya, ese sí tiene casi 20 años, no ha llegado todavía a los 20 años, pero ya vamos más o menos para 19 años de trabajo en eso, que bueno, que al día de hoy muestra esos resultados en lo que es la apertura de la investigación formal y en todo esto, en todo ese cambio de conciencia que ha habido en el mundo sobre la realidad de la comisión, de la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y una de las cosas que yo quería destacar, ya nos vamos a tener que ir unos minuticos, Alfredo, pero una de las cosas que yo quería destacar es que el gobierno jamás entendió, y sigue sin entenderlo, que a nosotros lo que nos movía y nos mueve es la búsqueda de la verdad. Nosotros solicitamos que se abriera una investigación para que los responsables estén donde estén o estuvieran donde estuvieran, fueran debidamente sancionados por esos crímenes que se cometieron en ese momento. Eso evidentemente implicaba un alto nivel de responsabilidad en algunos altos funcionarios del gobierno venezolano, y podría eventualmente también implicado algún tipo de responsabilidad en otras personas distintas. Pero la respuesta del poder fue la de negarse a buscar la verdad. Y eso es lo que lamentablemente al día de hoy todavía permanece, todavía prevalece. Y por eso es que al día de hoy la palabra que define los sucesos del 11 de abril de 2002, a 21 años de que estos sucesos tuvieron lugar, es la palabra impunidad. Bueno, Alfredo, creo que ya nos toca despedir el programa. ¿Quieres decir algo?
Bueno, yo creo que estas cosas siempre hay que recordarlas. Yo creo que siempre, así como lo que ha ocurrido en días recientes, en momentos recientes, hay siempre que recordarlo. El 11 de abril y la lucha por los derechos humanos lamentablemente a veces es larga, es tediosa, pero a veces la lucha por los derechos humanos es preventiva y también de alguna forma, digamos, preventiva en el sentido que a veces pues el abrir procesos y contra personas que han cometido violaciones de los derechos humanos tarda un tiempo, pero también evita que otras cosas pasen en un futuro, porque se sabe que los procesos, a pesar de que duran y tardan tiempo y de que no se logran inmediatamente responsabilidades, definitivamente tienen una consecuencia en las personas. Entonces las personas evitan hacerlo porque saben que en algún momento, si sea tarde, pues se logra hacer justicia, ¿no? Y ese es nuestro trabajo y esa es nuestra lucha, y eso de ser, no solo con el 11 de abril, sino con todo lo que está ocurriendo en el país. Así es. Siempre lo decimos, las carreras de la defensa de los derechos humanos son carreras de resistencia, no de velocidad. Pero los resultados se ven, los resultados se alcanzan, los objetivos se logran. Bueno, Alfredo, nos toca ya cerrar. Yo solamente quiero recordar, no vamos a entrar con la máquina de la represión porque no nos da tiempo, pero al día de hoy seguimos teniendo en Venezuela 282 presos por motivos políticos en Venezuela, 152 son militares, 130 son civiles, tenemos a 20 mujeres presas, el resto 262 son hombres. Y de este grupo 118 han sido condenados, pero siguen presos sin haber recibido condena 164 personas. Esa es la realidad de la prisión por motivos políticos en Venezuela hasta este momento. Y bueno, Alfredo creo que se desconectó, pero ya nos toca entonces despedir el programa por el día de hoy. Recuerden, está prohibido olvidar, el olvido es nuestro peor enemigo. Y recuerden, sobre todo los que quizás nos atacan al foro penal y piensan que es que estamos buscando deteriorar la imagen del poder. Recuerden que lo que nos interesa es la verdad, y también recuerden que a nadie le puede interesar, para nadie puede ser un objetivo de vida vivir en un país donde los derechos humanos se violen. A todos nos interesa sacar este navío adelante y llevarlo a buen puerto. Yo siempre lo digo, de un barco tú no puedes hundir solo un pedacito, el barco se hunde completo o no se hunde. Y a todos nos toca, desde nuestras diferentes esferas, salir adelante y llevar este barco a ese buen puerto, que es el buen puerto de la democracia, de la libertad y del respeto indiscutible y absoluto a los derechos humanos. Con esto entonces ya me despido, quedamos pendientes para el próximo martes, con más de Aquí se habla libertad. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, @foropenal, y también a consultar, cuando quieran conocer más de estos temas, nuestra página web www.foropenal.com. Me despido en nombre propio, en nombre de nuestros activistas, defensores y voluntarios, y también en nombre de RCR 750 AM. Nos vemos con más de Aquí se habla libertad el próximo martes. Ay, Jesús, ¿dónde estás? Preguntó tu papá. Allí dentro de la gente que canta, prohibido olvidar. Ay, que la, produces un cantar del pueblo venezolano que no se deja arrodillar. ¿Cuántos heridos, cuántos perseguidos, cuántos faltarán, cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos perseguidos, cuántos faltarán, que los muertos desaparecen.